Una, dos, tres. ¿Y nos puedes hablar de lo que me estabas contando fuera de cámara sobre este problema de que necesitas un abogado para, digamos, defenderte contra la obstrucción de vínculos y tienes todas las ayudas estatales en el caso de no recibir la pensión alimenticia? Claro, sabes que hay un tratamiento súper injusto en cuanto a las pensiones y en cuanto a las visitas. Por ponerles un ejemplo, si es que tú no pagas más de 2 pensiones alimenticias, se puede pedir el apremio personal. Claro que se convoca primero una audiencia, se revisan las razones, si es que fue por incapacidad y no por irresponsabilidad, de algún modo te da la posibilidad de llegar a un acuerdo para el pago de las pensiones y para que te pongas al día. Pero en el caso de las visitas, hay una desprotección total hacia los padres y los hijos, ¿no? Te pongo un ejemplo. Si tú no tienes dinero para cubrir los gastos de honorarios de abogados particulares, en teoría tienes a la Defensoría Pública, que te ofrece patrocinio gratuito, te representa sin cobrarte nada. Pero en la Defensoría, si eres mamá que va a pedir pensión alimenticia, te dicen perfecto, nosotros le ayudamos. Si eres papá que quieres pedir visitas para ver a tu hijo, te dicen no, sabe que nosotros no manejamos, no patrocinamos gratuitamente el tema de visitas. A padres no defendemos, salvo que el padre sea el que tiene la custodia y le pida a la madre, como no custodia, la pensión alimenticia. Solo te defienden como padre si es que eres el que va a pedir la pensión. Entonces parecería que a la Defensoría Pública le preocupan más las pensiones alimenticias, ¿sí?, antes que las necesidades afectivas, el cuidado, las visitas, ¿no?, como se denominan en la legislación. Entonces es un problema eso. Otra cosa también es, si tú quieres demandar alimentos, te dicen, puedes llenar usted un formulario, no hace falta que contrate un abogado. Si quieres pedir visitas, te dicen, no, ahí sí necesita abogado, necesita presentar una demanda. Entonces te dan facilidades para presentar llenar un formulario de pensiones alimenticias, pero para presentar visitas necesitas contratar un abogado, porque te niegan el patrocinio gratuito en la Defensoría Pública. Entonces es terrible cómo se manejan las pensiones y las visitas. Y en cuanto, digamos, también pensiones, ha ido cambiando. Antes la pensión solo la tenía el hombre y era pensión efectiva, ¿no? Si no pagaba. Claro, lo que pasa es que el apremio personal se hacía efectivo con la constatación de 2 pensiones impagas. Y era automático, sin preguntar las razones del incumplimiento. Menos mal, la Corte Constitucional se pronunció ya en un caso de un padre con una enfermedad catastrófica, con cáncer, que no pudo pagar pensiones alimenticias, no porque no quería, sino porque no podía, estaba sometiéndose a tratamientos médicos y no podía trabajar en esas condiciones. A él lo privaron de la libertad y ese caso llegó a la Corte Constitucional. Tuvimos la oportunidad de presentar ahí nuestros argumentos y la Corte fue más sensible en ese tema y cambió la regulación. Entonces ahora se convoca una audiencia, se indagan las razones por las cuales no se están cumpliendo el pago de las pensiones alimenticias y le dan al papá la posibilidad también de llegar a un acuerdo de pago, ¿no?, un convenio de pago con la mamá. El problema ya en la práctica es que, por ejemplo, generalmente los jueces tienen la mala costumbre de preguntar a la mamá si está de acuerdo con el convenio de pago. Y el momento en que preguntan si está de acuerdo, generalmente responden no. Y ahí se traba la posibilidad de pago a través de ciertas facilidades que se le pueden dar a un papá. El problema muchas veces de las deudas acumuladas en pensiones alimenticias, ¿sabes también por qué es? Porque cuando tú, qué sé yo, pierdes un trabajo o te cambias de trabajo y no tienes el mismo sueldo, pides obviamente un incidente que te baje la pensión, el incidente de rebaja de pensión. El incidente de rebaja de pensión te permite a ti que te bajen la pensión solo desde que resuelve el juez. Entonces, si se demoran 2, 3 meses, tú tienes que ver cómo pagas el monto de la pensión alimenticia y ya sin tener el mismo trabajo que te permitía pagar ese monto. Es terrible. En cambio, lo contrario, ¿qué pasa si es que te quieren aumentar la pensión? El
pensión rige desde que pediste. Se pueden demorar 2, 3, 4 meses, 5 meses, que te toca pagar el acumulado desde que se pidió el aumento de pensión alimenticia. Entonces, rige el aumento desde que se pide, la rebaja desde que se resuelve. Entonces, eso provoca una problemática. Entonces, hay algunos papás que no es que no pagan porque no quieren, sino porque les sigue vigente un monto de pensión que ya no pueden pagar, porque están tal vez en otro trabajo o están en el desempleo. Entonces, no hay sensibilidad en eso. Uno de los planteamientos de las agrupaciones de padres que nos organizamos era que se cree un fondo de pensiones para que tú puedas pedir algún préstamo, que tú puedas activar ese fondo cuando estés en una situación de desempleo, en una situación laboral desventajosa, que no te permita seguir pagando la misma pensión. Entonces, mucha gente dice, no, pero es que el niño no puede esperar para alimentarse, no se puede esperar para el pago de las pensiones de la escuela. Sí, pero yo creo que en eso tenemos que pensar cómo proceden las familias, cómo proceden las familias nucleares. ¿Cómo proceden las familias nucleares cuando hay una crisis de desempleo de uno de los dos, de papá o mamá? Hay apoyo, ¿no? Hay apoyo. Los entornos también, de algún modo, ayudan a cubrir las necesidades del hijo hasta que se normalice la situación económica de uno de los padres. Entonces yo creo que hace falta un poco más de sensibilidad, de empatía, para que no se piense solamente que todos, no se meta a todos los papás en el mismo saco. Todos los papás somos violentos, todos los papás somos irresponsables. No, hay un montón de situaciones que creo que no se conocen. Pues creo que hay que visibilizar la problemática de los padres para que vean que hay un montón de papás con capacidades afectivas, un montón de papás dispuestos a ejecutar tareas de cuidado, papás amorosos, papás responsables, que están dispuestos a asumir más responsabilidades para con sus hijos, ¿no? Sí, y ahora cambiando un poco de tema, el síndrome de alienación parental, ¿no? Es una cosa que en Argentina sí está legislado, pese a que se busca que ya no se legisle por ciertos grupos que dicen que no existe un síndrome de alienación parental. En Ecuador está legislado, la gente lo toma en serio, que, o sea, hay testimonios. ¿Sabes qué es un problema? La problemática del SAP, el síndrome de alienación parental. Aquí en el Ecuador yo he visto que poco se ha hablado del tema, y por eso es que no tienes una regulación específica sobre ese tema, ¿sí? Como la tiene Brasil. Brasil tiene la ley del SAP, se define lo que es el síndrome de alienación parental y hay una consecuencia si es que tú alienas a tu hijo para que rechace al otro progenitor. Hay una consecuencia que puede ser inclusive perder la custodia. Pero acá en el Ecuador, primero se desconoce. Se dice, no, es que según la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, no está reconocido como un síndrome. Bueno, sea o no sea síndrome, es algo que existe, la alienación parental. Y la alienación parental, cuando menos, es violencia psicológica. Es violencia psicológica. Y la violencia psicológica puede derivar en un maltrato infantil. Y el maltrato infantil sí está previsto en el Código de la Niñez. Entonces, eso de que no existe la alienación parental, no, es mentira, porque por último puede encuadrarse en ese concepto que sí está definido en esa figura que sí está definida en el Código de la Niñez, que es el maltrato infantil. Entonces, es ejercer violencia psicológica contra tu hijo, la alienación parental, y es una problemática que existe, no se puede negar. Es muy común que la mamá le hable mal del papá al hijo, ¿sí? Y a veces también el papá habla mal de la mamá. Creo que las oficinas técnicas de las unidades de familia deben fortalecerse para frenar este tipo de situaciones. Que el momento en que haya una denuncia por esto, se investigue y si hay pruebas que permitan determinar la responsabilidad de uno de los progenitores por alienación parental, sea una causal para revisar la custodia de los hijos. Incluso, digamos, el síndrome de alienación parental puede ser también una vertiente de lo que ahora se habla de la nueva violencia vicaria que se topa en España, que es una violencia ejercida a través para afectar a alguien, pero esta violencia, digamos, en España solo está legislada hacia la mujer. Exacto. Pero todos pueden sufrir, tu abuela, un abuelo, un papá, un hijo, lo que El uso de un hijo para dañar al otro progenitor también se da, como tú dices, desde
desde la mamá al papá. Es de doble vía. Entonces el problema ha sido el enfoque que se le ha dado, el sesgo con el que se ha tratado la mayoría de los diversos tipos de violencia. Finalmente se habla de los diversos tipos de violencia como que solo el hombre tiene la capacidad de ejercerla con respecto a la mujer. Y no, tienes una variedad de casos. ¿Sí? Una variedad de casos. Generalmente se sigue repitiendo esto de que 6 de cada 10 mujeres ha sufrido algún episodio de violencia. Si se analiza un poco más a fondo cómo se llegó a esa cifra, y se van a dar cuenta que es porque las preguntas que se hicieron, me parece que es en uno de los censos, eran súper sesgadas, mal formuladas, ¿sí? Eran sugestivas, ya eran sugerentes las respuestas, ¿no? Si tú preguntas también, qué sé yo, un hombre, ¿alguna vez ha sido víctima de algún maltrato o de algún episodio de violencia por parte de una mujer? ¿Sí? Entendiéndose por violencia, y pones ejemplos de ciertas conductas, vas a llegar a un resultado similar. Entonces yo creo que no se han preocupado las autoridades por indagar la problemática de violencia contra los hombres. ¿Sí? Está invisibilizada. Yo no quiero subestimar, obviamente la violencia contra las mujeres es una problemática muy sensible que existe, que debemos repudiar todos, sin duda existe, no podemos desconocerla, pero la violencia contra los hombres no ha sido visibilizada, no se han levantado datos. Las autoridades no han sido responsables de levantar información, en hacer investigación sobre esa problemática. Sí, o sea, dentro de esa violencia, digamos, el otro estaba viendo que en Estados Unidos dejaron de hacer autopsias a partir de los 70, en el caso de que un hombre moría en un hogar. Y bajó drásticamente, digamos, la violencia hacia el hombre en Estados Unidos porque, digamos, hombres y mujeres son distintos, aplican distinto la violencia. El hombre es más físico porque puede, la mujer es más psicológica y una forma, o incluso envenenamiento, y una forma de violencia psicológica es una falsa denuncia, una amenaza de falsa denuncia. Claro. Y eso afecta mucho y eso no se visibiliza. No sé si hay una legislación en contra de falsas denuncias. En Ecuador no hay una forma de registro oficial, o la fiscalía te dice el 0.001, pero no es así. También, digamos, esto también repercute en cuanto a una custodia compartida. Puedes quitar la custodia a un padre con una falsa denuncia. Claro. Sabes que la problemática de las denuncias falsas es otra invisibilizada, ¿no? Es tan fácil presentar una denuncia contra un hombre al punto que yo he dicho, una mujer, ¿sí?, que quiere obtener, por ejemplo, una boleta de auxilio, ¿sí?, va con un relato que a veces ni siquiera es verosímil, es creíble, y automáticamente le conceden la boleta de auxilio. Un hombre va a denunciar a una mujer y te piden pruebas, y pruebas contundentes, ¿no? No basta con el solo relato. No hay una presunción de credibilidad de tu relato, no, sino que ahí te piden pruebas. A ver, ¿y dónde está la evidencia de la lesión? Y generalmente te piden evidencia física, ¿no? O sea, que de algún modo tú pruebes que fuiste víctima de violencia física, como si fuera el único tipo de violencia. Y no se ponen a pensar que, por ejemplo, el impedirte el contacto con tus hijos es violencia psicológica. Es violencia psicológica. El tener que enfrentar denuncias falsas, ¿sí?, te provoca problemas laborales, ¿sí? Y yo lo viví, es lo que yo les comentaba. Yo, por ejemplo, en el proceso que tuve en la comisaría, ¿sí?, yo presenté pruebas, presenté 2 testigos, presenté algunos certificados, algunos documentos de que yo no fui responsable de violencia psicológica en contra de la mamá de mi hija, y que la mamá de mi hija me está denunciando de esa manera para pedir que no me concedan el régimen de visitas a mi hija, ¿sí?, que quería ser utilizado el supuesto episodio de violencia para impedir el contacto con mi hija. Lo advertí a la comisaria, y la comisaria, tengo que aceptar, siempre fue muy amable conmigo, cuando me recibía era muy, muy amable. Sin embargo, en la resolución fue terrible. Yo no podía creer que en base a un informe de un perito, se haya llegado a la conclusión ligera de que la mamá de mi hija había sido víctima de violencia psicológica. ¿Y sabes por qué? Porque decía ahí, la examinada refiere hechos preponderantes de violencia psicológica. O sea, más o menos, la entrevistada, la examinada, la mamá de mi hija,
le dijo al perito que fue víctima de violencia y el perito eso concluyó. Pues imagínate la irresponsabilidad de estos profesionales, de estos técnicos, que tienen que corroborar pues, con técnicas, con ciertos procedimientos rigurosos, si realmente te están diciendo la verdad, si hay coherencia en el relato, si hay alguna evidencia, ¿no es cierto? Y no, era eso. Y en medio de las conclusiones decía así, tiene temor a la sociedad patriarcal. Y por eso asumimos que el padre de la hija es el responsable de que tenga ese temor. Entonces imagínate la ligereza con la que estos profesionales, estos peritos, hacen estos informes. Y estos informes son la base eran la base para que resuelvan las comisarias, ¿no? Ahora ya es un poquito más complicado, porque tienes que ir ante un juez. Los jueces suelen ser un poquito más rigurosos en cuanto a las pruebas. Pero seguimos con ese problema de que no son tan responsables en la investigación. Igual, digamos, denuncias falsas se dan en un ámbito de una red social, acusando arbitrariamente a alguien. Claro, es que ahora... Y no se llega a instancias legales como debería ser lo correcto en todo caso, digamos, para que se pruebe lo contrario. Totalmente. Y se toma la justicia por mano propia. Totalmente. En redes sociales tienes un problema. Ahora con la inteligencia artificial vas a tener otro problema. Si no son rigurosos los procedimientos de investigación, los jueces van a caer fácilmente en engaños. ¿Sí? Va a ser muy fácil que los abogados le induzcan error al juez, le inventen algunas historias solamente para dañar al otro progenitor y anularle de la vida del hijo. Porque finalmente se utiliza esto con ese fin, ¿no? En ciertos casos, no quiero generalizar, pero en ciertos casos sí se utiliza la problemática de la violencia contra la mujer como una forma de justificar el alejamiento de los niños con respecto a sus padres. Y el enfoque sigue siendo la mujer. No enfocan la atención en el titular de los derechos, que en este caso sería el niño. O sea, se supone que hay un interés superior del niño que en la práctica no existe. Y digamos, también las denuncias falsas veo que no afecta solo a progenitores, sino incluso a maestros que, por ejemplo, denuncian de que un estudiante es maltratado por su familia, pero la familia, para encubrir a su agresor o proxeneta, lo denuncian falsamente de haberlo agredido. Claro. Sabes que en el ámbito educativo ha habido también denuncias falsas. Es terrible eso y no veo freno a corto plazo. Creo que los comités de ética, los espacios que se abren en las instituciones educativas deberían ser más cuidadosos y más exigentes en cuanto a la prueba. ¿Sí? Porque lastimosamente se ha abusado de esto, porque se sabe que es muy fácil dañar la reputación de un hombre, con acusaciones ligeras, muchas veces denuncias sin pruebas. Y creo que es una problemática que nos tiene que llamar a la reflexión a la sociedad y sobre todo al Estado. Vamos a seguir permitiendo que en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, se abuse de esta figura. Claro, mucha gente dice sí, lo que pasa es que hay mucha misoginia en la sociedad, mucho odio hacia las mujeres. Yo creo que estamos ya entrando en un estereotipo y en un prejuicio tan peligroso, tan grave, que más bien yo creo que el odio se ha volcado hacia el hombre y la presunción en contra del hombre ha sido el hombre es el violento, el hombre siempre es el irresponsable, lo que les comentaba, ¿no? Se presume mucho y se exige poco en cuanto a las pruebas de este tipo de denuncias, y por eso es que se ha normalizado ya este fenómeno de las denuncias falsas en muchos ámbitos, ¿no? Y digamos también, incluso conocer cómo hacer una denuncia es importante, tanto como para hombres o mujeres en caso de maltrato, porque yo también sé que no saben denunciar muchos, que en el caso que eres maltratado o maltratada, tienes que ir inmediatamente al hospital de fiscalía en esas 24 horas para tener prueba, ¿no es cierto? Claro. Debe haber sido agredido no a un hospital X como metropolitano para tener la pericia de que, oye, lo que... Claro,
Lo que pasa es que también hay profesionales médicos y psicológicos que se prestan también para preparar, digamos, informes a la medida de quienes contratan, ¿no? Hay mucha diferencia. Mira que hay un caso, inclusive, que llegó a la Corte Nacional de Justicia, de un papá que supuestamente había abusado de su hija. ¿Sí? Resulta que por esa sola denuncia ya le impidieron el contacto al papá con respecto a su hija. Desapareció de la vida de la hija el papá. Pasaron dos instancias, 2 años de impedimento de contacto con la sola presunción, y llega a la Corte Nacional, y la Corte Nacional llega a la conclusión de que no es responsable el papá. ¿Quién le devuelve los daños que no se relacionó con su hija? ¿Quién sanciona a la psicóloga que concluyó que el papá había abusado sexualmente de la hija? Cuando se trajeron expertos del extranjero que llegaron a confirmar que todo fue real. Pues imagínate en un caso así, de una falsa denuncia, de una situación tan sensible como es el abuso sexual, que llegues a enfrentar un proceso penal por ese delito. Te complica laboralmente, te destruye relaciones familiares, ¿sí? Y eso definitivamente es irreparable. No habrá indemnización que pueda compensar todos los daños que te provocaron desde la relación con tu hija, desde la relación con tu familia, los contratos laborales que perdiste producto de esa pasaje. Y imagínate que fueron años, ¿no? En cuanto digamos, también digamos, la igualdad legal no existe. Ya no se está tomando en cuenta cosas básicas, digamos, de derecho occidental, el derecho libre del correo, los procesos de garantías, y tampoco existe una igualdad legal en cuanto a las ayudas estatales de ser maltratado o si es un hombre maltratado frente a una mujer maltratada, ¿no es cierto? Claro, no, hay una forma diferente de juzgar, de emitir juicios de valor cuando el hombre es la víctima y cuando la mujer es la víctima. Y sabes que también ahora resulta súper grave los juicios paralelos, los juicios mediáticos y los juicios expuestos a redes sociales. Es súper nocivo eso. Se han trasladado ya de las cortes a las redes, a los medios, las discusiones sobre la responsabilidad o no de ciertas personas con respecto a estos delitos sexuales, por ejemplo. Y eso es súper peligroso, porque terminan presionando tribunales, presionando a peritos para que resuelvan de una manera determinada, bajo presión, ¿no? Bajo presión. Entonces se hacen plantones, se hacen marchas, se viralizan ciertas tendencias y demás en redes sociales para hacer juicios de valor que muchas veces son tendenciosos, ¿no? Y que no tienen respaldos. Entonces es gravísimo el tema el tratamiento de este tipo de casos tan sensibles de esta manera. Te pongo un ejemplo, el caso de Peter Cal, del asambleísta de Pachacuti. Ya se posicionó la idea en el imaginario social de que el tipo es el responsable del delito de violación. La chica que fue declarada víctima ya en primera instancia, sí, de violación, dice en un testimonio de que de que fue una relación consentida. Poco importó eso, y el tipo está enfrentando una pena de 19 años en primera instancia, ¿no? No sabemos, yo por ejemplo no me atrevo a hacer un señalamiento de si es culpable o es inocente este tipo, no tengo idea, tampoco le conozco a la supuesta víctima, ¿sí? Pero yo creo que es un supuesto responsable y una supuesta víctima, y así tenemos que tratarlos, sin hacer juicios ligeros. Si tú no leíste el expediente, si tú no revisaste las pruebas, no puedes opinar de algo que no conoces a profundidad. Y ahora la gente se ha acostumbrado a hablar cualquier cosa en redes sociales. Sí. En medios son expertos, se creen abogados, muchos periodistas. Sí, colegas de ustedes son súper ligeros, no tienen códigos de conducta para el manejo de cierta información. Por ejemplo, deberían cubrir el periodismo judicial de una manera súper rigurosa, al punto que manejen con mucho cuidado los términos, no hagan juicios de valor,
confronten fuentes, puedan ser muy cuidadosos del manejo de la información antes de difundir el reportaje. Y resulta que ahora hay un montón de periodistas que se creen abogados, jueces y un montón de usuarios de redes sociales que por tener buen impacto, buena llegada en redes sociales, se creen con el derecho de decir cualquier cosa. Total. Yo creo que ese es un buen llamado de atención. Yo creo que viraliza en Twitter esta falsa denuncia de esta chica que había sido supuestamente apuñalada en Guayaquil por su novio, cuando ella se autolesionó y yo Claro. llegó a el millón. Pero dije, o sea, ahí está llamando la atención, ¿dónde está el periodista de Teddy, perdón, que fue falso? Que fueron, o sea, no fueron periodistas, sino fueron jueces, de algo que no se sabía que mismo pasaba. También me interesa saber, cambié un poco el tema, tú hablabas de las WAMIs en Pichincha, ¿no? Las ayudas que solo dan a la mujer, no permiten que hombres ingresen. ¿Cuáles son las ayudas que un hombre puede acceder si es maltratado mediante ayuda estatal? Solo tiene que ser privada. Claro, el hombre yo creo que está en una situación de indefensión súper preocupante. Primero, cuando enfrenta en calidad de acusado una denuncia de este tipo. ¿Sí? En cualquier espacio, eso te digo, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, ya en el ámbito judicial, no sé, ya está indefenso, porque está ya muy posicionada la idea de que el hombre es el culpable siempre, es el violento. Después, otra cuestión también súper preocupante es que ahora el manejo de la información, ¿no? La gente no se toma la molestia de leer, no lee ni siquiera reportajes, ya lee cápsulas informativas, lee, ¿cómo se llaman los